Bienvenidos niños y niñas a la tercera clase en la cual vamos a observar los componentes y las características fundamentales de la leyenda. En la leyenda es importante mencionar que es un relato meramente oral que tiene componentes en la tradición oral. ¿Qué quiere decir esto? Que la leyenda siempre va a ser una narración o un relato que se va a transmitir de generación en generación y que gracias a esa transmisión oral se constituirá como una leyenda como tal. En otras palabras, también podríamos decir que la leyenda se sitúa en un contexto histórico. ¿Por qué razón? Porque a la persona que le ocurre un evento paranormal o extraño es la portadora de una leyenda. Un ejemplo: determinado señor sale a la calle a una determinada hora, por ejemplo, la hora más común en la aparición de estos seres extraños, a las 3 a.m. Entonces se le aparece la viuda, el padre descabezado, en fin, cualquier ejemplo que ustedes puedan tomar. Se le aparece y el señor queda impactado, asustado, va a su casa, le cuenta a su mujer, a sus hijos, en fin. Los niños, los hijos del señor, se lo van a comunicar posteriormente a sus hijos y estos también se encargarán de transmitirlo a sus demás familiares, amigos y conocidos. De esa manera, el relato que le sucedió al señor esa misma noche se fundamentará como una leyenda. En el ejemplo que les presentaré a continuación, podemos ver un señor, un abuelo, un mayor, con un niño en sus brazos. Con esto representa la valiosa interacción que debe haber entre los mayores y sus nietos o con sus infantes. ¿Por qué? Porque ellos serán los encargados de narrarnos esas anécdotas, esas leyendas, toda esa riqueza cultural que nosotros podemos constituir para nuestro cuento. En esta otra imagen también podemos apreciar una abuelita que tiene en sus piernas a su nieta, les está contando un cuento o una leyenda, y acá también tiene a dos infantes que la escuchan con atención. Entonces es fundamental, niños y niñas, que recordemos y siempre tengamos en nuestra cabeza que la conversación con nuestros mayores, con nuestros abuelos y abuelas es fundamental. Ustedes se preguntarán del porqué de mi vestimenta el día de hoy, una ruana y un sombrero. Es precisamente para resaltar la gran importancia que tienen nuestros abuelos, tanto en el sector rural, que tienen cantidad de leyendas por contarnos, pues obviamente están rodeados de naturaleza, los árboles, las chorreras, que comúnmente se aparece el duende, en fin, son portadores de una gran riqueza cultural. Y obviamente nuestros mayores en los contextos urbanos, que también son portadores de una riqueza cultural inconmensurable. Los aspectos más relevantes de la leyenda son 4. En primer lugar, tenemos la tradicionalidad. La tradicionalidad nos quiere decir que es un relato que se transmite de viva voz, de generación en generación, y con el transcurso del tiempo, esa leyenda va a sufrir algunas modificaciones. Es decir, cuando una persona le cuenta ese relato, por decir a su hijo o a su nieto, ese nieto le puede agregar nuevos elementos, nuevos personajes, le puede agregar una nueva hora en la que ocurrió esa leyenda, ese determinado evento. Pero su esencia siempre va a ser la misma. Un ejemplo puntual podría ser el duende. El duende es una leyenda muy antigua y siempre se ha conservado el personaje igual. Un personaje de baja estatura, con un sombrero muy grande, a veces malo, a veces bueno, juguetón, que tiene diferentes características, pero su esencia, pequeño, con sombrero y otras características, siguen siendo las mismas. También, en segundo lugar, podemos tener el aspecto del anhelo de verdad o la pretensión de verdad. Esto quiere decir que la leyenda se presenta como un relato real, pero que también tiene aspectos ficticios. Es decir, para la persona que le ocurrió el evento, es decir, para el abuelo o la abuelita que se le apareció el duende o la viuda,
para él es verdad que se le apareció esa persona, ese ser paranormal, extraño. Pero puede ser que cuando se lo converse o cuando charle con otras personas no le crean, porque obviamente es un evento paranormal que sale de toda explicación lógica. Entonces la leyenda siempre va a querer presentarse como un evento real, que sucedió en verdad, pero que tiene componentes que a veces por la gente no se suele tomar como mucho en cuenta. También, en tercer lugar, tenemos el valor explicativo, el cual es que siempre la leyenda va a tomar componentes en los cuales va a tratar de dar una explicación a eventos que desconoce o que no puede explicar. Es decir, ¿cómo se explica que exista un duende o una viuda si nadie lo puede observar? Es decir, no es visible para nuestros ojos. Más sin embargo, a las personas que se les apareció o que le ocurrió este evento es real y lo miró con sus propios ojos. Eso es algo misterioso, pero la leyenda pues se presenta siempre con un valor explicativo. Y también, por último, en cuarto lugar, tenemos los elementos maravillosos. Los elementos maravillosos son esencialmente, como lo dije anteriormente, esos seres fantásticos, que no los podemos ver, pero que en la leyenda y para la persona que se le aparece son absolutamente reales. A continuación les voy a leer una pequeña leyenda que fue recopilada en el municipio de Yacuanquer y la cual un niño fue el encargado de narrarla. El duende Castigón. El duende es un niño muy lindo, pequeño, de ojos como el cielo, cabellos dorados y cuerpo pequeño y pies al revés. El duende es muy malo. A los niños nos llama con una música muy hermosa y con deliciosos panes y confites que los hace de estiércol de caballo y ganado. A los niños enduendados los mantiene dentro de la chorrera, pero secos, y a las niñas las cuelga del cabello en los árboles y hace muchas travesuras. El otro día pensé que el duende nos había castigado, porque nos subimos a un árbol de pino que está en el patio de la escuela, y la profesora nos castigó dejándonos colgados por 2 horas. Lloré mucho porque mis brazos me dolían y parecía que me iba a caer, porque la tierra me empezó a dar vueltas, y un niño pequeño se cayó y se reventó la frente. Entonces pensé que mi profesora era más traviesa y más mala que el duende. El otro día, un niño, cuando íbamos al baño, me cogió y me orinó el pantalón. Le avisé a la profesora y ella dijo: bien hecho, por estar molestando, qué bueno. Me repeló y me pegó en las manos con una regla. Al otro día me desquité. Cuando nos mandaron al baño, lo oriné. Corrió el niño a avisarle a la profesora y me esperó con un castigo muy duro de repelada, regla en las manos y empujones. Mandó a llamar a mi mamá y por eso perdí el año, por haber orinado a un niño y no dado una lección. Así se lee en una nota que aparece en mi libreta. Yo tengo mucho miedo a las chorreras y a la escuela cuando hay maestros malos. Acabamos de escuchar este bello relato, El duende Castigón, el cual fue compuesto por un niño de Yacuanquer que lo construyó a partir de escuchar a sus mayores, a sus abuelos, a sus padres, a sus vecinos, tíos, en fin. Entonces, la tarea para ustedes será hacer un ejemplo similar al que acabamos de leer. Es decir, irán a la casa de sus abuelos, de sus tíos, de sus vecinos, sus padres, para escucharlos y que ustedes le pregunten qué leyendas se saben, si de pronto a ellos les aconteció o si fue algún familiar, y a partir de escucharlos ustedes van a construir su propio relato. Podrán ser de las más populares, podrá ser como la que acabé de leer a continuación del duende,
podrá ser también de la viuda, del padre descabezado, de la pata sola, en fin, todo queda en manos de sus abuelitos y de los relatos que ellos sepan. Pero es importante mencionar, chicos, que ustedes les tienen que imprimir un toque de creatividad e imaginación. No simplemente transcribir lo que ellos les cuenten, sino también que ustedes le agreguen a eso su propia imaginación, su pensar, que le agreguen nuevos personajes, nuevos elementos maravillosos, para que el relato quede mucho más bello y fantasioso. Eso es todo, chicos, nos vemos hasta la próxima clase, que tengan bonito día. Como era yo tan andariego, así como le cuento de noche, y por la música, pues yo andaba por estos caminos, pero no había carretera, no había energía. Esto era como una montaña. Entonces habían muchas partes que yo no sé, ¿verdad? Salían ilusiones aquí. Había muchas partes donde se moría una persona o algo le pasaba. Era como que quedaba eso así, esa apariencia. Había una parte acá abajo, le decían el Higuirón, que ahí también salía un fraile, pues que era como un padre, pero sin cabeza. Y a muchos los asustaba, les salía. A mí no, porque, ¿qué le digo? Yo andaba era en carrera del susto. Una tarde venía de hacia abajo, y aquí al pasar el puentecito, se han de haber pasado por el puente que está, era un huaico. Tocaba de pasar por bien arriba, unas piedras aquí, otras acá, y brincar así. Eran como las 7 de la noche. Entonces, cuando yo llegué de allá hacia allí, cuando vi un bulto así, un bulto negro tapado, y se lavaba las manos y cogía así. Y empecé yo a erizarme, ¿y esto qué? Decía yo, pero mujer, ¿quién? Decía yo, ¿quién? ¿No? Y saco una piedra y se la mandé. Eso fue como darle a un guanguelana, se oyó. Entonces yo me regresé, porque eso ahí se quedó, y yo pues, a uno se le cría la cabeza y se eriza todo, y una cosa de se le da miedo, verdaderamente. Entonces eso era la turumama. Es una mujer barbada, pero barbada, y con un sombrero así, y todo tapado, no se le ve los pies. Como estaba sentada, es un vestido, un pañolón negro, como antes las mujeres, y como el pollao, ahí le tapaba. Esa era la turumama. El guando sí es una cosa que era muy peligrosa, porque en verdad la gente la ponía mal, quedaban como bobos o una cosa así, ¿no? Entonces, pues, esas ilusiones yo las viví, lo que decían los viejos, el guando, la turumama, el duende, cuando el duende se enamoraba de una mujer, que eso eran cosas horribles para quitarle el duende a una mujer. El duende, lo que pasa es que le gustaban los nombres de las mujeres, pero como muchachas, no casadas, eran solteras. Jorgina, que ni sé qué, que Rubira, que un poco de cosas. Así eran los nombres que le gustaba al duende. El duende se aparecía como un joven. Le llevaba cosas, le llevaba otras, cosas bonitas y todo eso. Y las hacían creer, y ellas como que se salían o algo le salía. Y el duende es una cosa pequeñita, ¿no? Pequeñito, el sombrero sí es grandote, porque yo lo vi, ¿no?
pícaro como ninguno. Ese era el duende y se las cargaba. Se ponían de muerte, buscaban brujos, buscaban padres para que las bendiga. No valía conocer el duende. Y unas se morían, perdían la cabeza, les daba infarto de ver que las enterraba, porque ese vergajito agarraba como un perro y abría el huequito y las enterraba, hasta por aquí. Se le veía la cara. Ese era el duende. Cuénteme de la vez que usted lo miró. ¿Qué recuerda? No, a nosotros los hombres nos subía, porque decían que había que andar con un perrero. Entonces yo andaba con el perrero y lo fueteaba y ese se desaparecía. No, y que siempre era una ilusión. Esa fue la juventud mía. No, pues yo tuve pasatas hasta malas, ¿no? En mis andanzas y mis cosas. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.